Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos aquí tratando lo que es el tema las buenas obras, ya en lo que es la parte número 7, un poquito extenso, pero vamos a ver, esperamos que hoy sea la última parte. Hemos visto todo este tema ya en 7 videos anteriores. Les recomendamos que si usted está viendo este audio ahora, este video, y no ha visto los demás, vaya a nuestra página, La Palabra del Mesías, y vea los demás, porque para que así tenga la secuencia de todo y pueda entonces entender lo que ya nosotros venimos diciendo hoy de la parte número 7, el párrafo número 7 de nuestra confesión de fe. Permítanme citar el párrafo número 7. Cito: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hecha de una manera correcta de acuerdo con la palabra de Dios, ni para un fin correcto, o sea, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Este es el párrafo que nos toca y que nos compete para el día de hoy. Es más bien, podríamos preguntarnos, lo que hace una persona que no conoce a Dios, lo que hace una persona sin Dios, eso que hace esa persona sin Dios, ese alguien que hace algo, podemos nosotros ver una persona que puede obrar y en ese obrar hacer algo que usted considere que es correcto y hacer algo que usted considere que está bien. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿obtendrá la salvación esa persona por algo bueno que nosotros entendemos que hizo? Y yo sé que usted conoce la respuesta. La respuesta es un no, porque las cosas no funcionan así. De hecho, hemos dicho ya un sinnúmero de veces que las personas no se salvan por las obras que hacen, sino más bien que la salvación es del Señor. Y eso es otro tema, pero sí enfatizar eso. Las personas no son salvas por lo que hagan. La persona salva hacen obras de bien. Todas las obras que hace el ser humano sin Cristo, por buena que ésta parezca, o sea, toda obra que pueda hacer el pecador, toda obra que pueda hacer una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no es dirigido por el Espíritu Santo, toda esta obra es una obra de pecado. ¿Por qué? Bueno, porque su fin es un fin pecaminoso y no merece más que ser condenado este pecador por su maldad. Cuando quiere hacer algo que crea que es bueno, este pecador, simplemente la razón de hacer eso que él considera que es bueno es un fin incorrecto. De hecho, es una mala motivación la que lo impulsa a hacer las cosas que tiene que hacer. Porque una obra es una obra buena, no porque el ser humano considere que es buena, porque el ser humano no es quien delimita esto. No, una obra es una obra buena porque es una obra hecha para la gloria de Dios, conforme a lo que ya Dios ha determinado en su palabra. Si no es Dios el fin de dicha obra, pues esta obra simplemente no es una obra buena, porque su fin, como ya he dicho, es un fin pecaminoso. Y tengo que decir en este punto que hasta los cristianos muchas veces tenemos motivaciones incorrectas. La razón de nosotros hacer las cosas muchas veces
La razón de ser de hacerlo no es Dios, sino nosotros. Y la razón de ser no debemos ser nosotros. La razón de la oración no debemos ser nosotros. La razón de la creación no es el hombre, es Dios. Todo fue creado, nos dice la Sagrada Escritura, por medio de Él y para Él. Todo. Por eso todo debe apuntar a la gloria de Cristo. Todo cristiano debería por lo menos entender esto. Todo o toda su razón debe ser la gloria de Dios. Eso es lo que debería motivar el accionar de este creyente. Todo su obrar debería apuntar a Dios y no a su propia satisfacción. Detrás de cada cosa que nosotros hacemos como creyente debe existir una motivación correcta. Y la motivación correcta para nosotros hacer todas las cosas, para nosotros hacer cada cosa que como creyente hacemos, las cosas que nos enfrentamos el día a día, las cosas a las que nos sometemos día a día, la razón de ser de eso debería ser la gloria de Dios. Y yo preguntaría en este punto, ¿es la gloria de Dios la razón de ser de las cosas que tú haces? ¿O simplemente lo estás haciendo con una motivación incorrecta? Y permítanme leer Filipenses capítulo 1 a la altura del versículo 15. Y voy a leer algunos versículos bíblicos que son un poquito extensos para que me puedan entender la idea de lo que estoy diciendo. Dice el texto bíblico: algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Cristo, conforme a mi anhelo y la esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está preso aquí. Tiene muchos detractores desde su prisión, desde el lugar de su prisión. Gente que lo critica y gente que dice, ¿qué es lo que Pablo se cree? Se lo voy a hacer de maldad para que sufra. Dominicanizando un poquito la frase, más o menos lo que quieren decir. Pero la realidad es que estaban celosos del ministerio del apóstol Pablo. Pero Pablo dice que él está contento por todo lo que está sucediendo. Porque Pablo está consciente que no se trata de él, que él es solo un instrumento. Y si su dolor sirve para la expansión del evangelio, simplemente él está dispuesto a llegar hasta donde sea posible. Aquí habían dos grupos. Uno que despreciaba a Pablo, que veía a Pablo como un rival, y otro que despreciaba, el mismo grupo despreciaba su trabajo y entendía que si Dios usaba al apóstol Pablo, también lo podía usar a ellos. Y había otro grupo, sin embargo, que se gozaba con el apóstol Pablo y que entendía que Dios había llamado al apóstol Pablo a hacer el trabajo que estaba haciendo y se unían al apóstol Pablo a hacer el trabajo que tenían que hacer. Lo sorprendente de esto es lo que produce esto en el corazón de este hombre. Dice
Pablo que él se goza por el obrar de cada uno de estos dos grupos. ¿Por qué Pablo se goza? Porque todo terminará dando gloria a Dios. El obrar de uno y el obrar del otro terminará dando buen fruto. Pero unos tenían buena motivación y otros no tenían buena motivación. Estos eran creyentes. Esto que está presentando Pablo aquí en Filipenses no eran inconversos, eran creyentes. La razón de hacer de un grupo era molestar y era traer aflicciones a la vida, al corazón del apóstol Pablo. Estaban enfocados en causas personales y no estaban enfocados en la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Tener cuidado con esto, saber para quién nosotros obramos y entender que mi hermano en la fe no es mi enemigo. Mi hermano en la fe no es mi rival. Es mi hermano. De hecho, en este caso, en este punto, recuerdo la canción de Marcos Vidal. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo, planteando un hermano que le ha ofendido. Las letras dicen, es cierto que me ha herido aquel que era mi amigo. Es cierto que ha caído en lo más bajo. No sirven las excusas, sus hechos se le delatan y aún está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él si miro desde la cruz. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a entender que no importa lo que un hermano en la fe pueda hacer que me haya causado tristeza o me haya desagradado, ese hermano es comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano. Servimos al mismo Cristo y servimos al mismo Señor. Para que nosotros debemos entender eso, para que no estemos como ese grupo que estaba mal enfocado, estaba mal motivado, tenía una motivación incorrecta. Nosotros no debemos hacer las cosas ni para un bien personal, pero tampoco para que nos vean o para nosotros exhibirnos o para nosotros sacar simplemente un beneficio o una ventaja. Debemos pensar en que todo cuanto nosotros hacemos deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el ideal, eso es lo ideal que nosotros deberíamos hacer. Debería ser Dios la razón de ser de todo el obrar del creyente. Cuando es Dios mi razón de ser, el dolor se convierte en un puente para glorificarlo. Cuando es Dios mi razón de ser, las crisis se convierten en oportunidades para engrandecer su nombre. Cuando es Dios mi razón de ser, las tormentas se convierten en momentos de intimidad porque nos guían al Señor y nos hacen entender que nosotros somos dependientes de nuestro Salvador. El problema de nosotros es justo ese, que nosotros pensamos más en nosotros que en la gloria de Dios. Pensamos más en cómo saldremos de la situación, en cuál será la imagen que se puede vender de nosotros en tal o cual cosa, y olvidamos que no se trata de nosotros. Hermano, simplemente no se trata de nosotros. Nosotros no podemos querer pretender tener un concepto de nosotros más alto del que deberíamos. Hermano, se trata de Dios. Se trata de su gloria, se trata de que todo el que vea mi obrar y mi accionar no diga, wow, pero el pastor Daniel es un monstruo. No, no es eso. Es que pueda mirar y decir, oye, hace lo que hace y estás haciendo eso porque Dios está en él. De lo contrario no fuera así. Porque la diferencia entre nosotros y el más malo de los pecadores, la diferencia no la hacemos nosotros, la diferencia la hace el Señor en nosotros. Y somos lo que somos porque Jesucristo nos salvó y hoy nosotros somos
redimidos, hoy somos nosotros creyentes, hoy somos nosotros diferentes, porque Dios nos ha hecho así, no porque dependía de nosotros. Queremos que nos vean más a nosotros que al Señor. Eso es peligroso, muy peligroso. Queremos ser tratados nosotros de manera diferente y queremos que se reconozca que nosotros tenemos tal o cual mérito. Eso es peligroso. Erramos y cuando andamos persiguiendo este tipo de cosas, casi siempre terminamos frustrados, porque basamos las cosas en nuestros sentimientos, en nuestras circunstancias, en nuestras metas personales y olvidamos que nosotros debemos apuntar a Cristo, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. ¿En quién vamos a poner nuestros ojos? En Jesús. Es en Jesús, no en logros personales, no en metas personales. Es en Cristo, es Jesucristo lo que yo debo perseguir en todo mi accionar. Y eso era exactamente lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Pablo estaba encendiendo las luces sobre Cristo, sobre Jesucristo. Lo que debe mover a un cristiano es una buena motivación, una motivación pura, no la arrogancia, ni el deseo de ser visto, ni el deseo de vender una imagen de nosotros que no tenemos. No tenemos que presumir que los demás nos vean de una forma. Somos lo que somos y nuestro valor está en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Dice el versículo 17 y el versículo 18 de Efesios, donde leí: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. El gozo de este hombre estaba en cumplir el propósito de Dios en su vida. Y todo lo que él entendía que era beneficioso para la obra de Dios, aunque resultara doloroso para él, era motivo de gozo. Su gozo no estaba basado en las circunstancias ni en lo que él estaba viviendo, sino que su gozo estaba centrado en su relación con Cristo, en su motivación correcta de dar gloria a Dios con todo su accionar. Y cuando esto es así, no hay forma de que las tormentas nos quiten la dirección, nos quiten la visión de Cristo, quien debería ser la razón de nosotros hacer todo cuanto hacemos. A Pablo no le importaba quién recibía el crédito. Fíjese que el problema de Pablo aquí no es, ellos están haciendo tal cosa, pero deberían darme el crédito porque yo fui el que hice. No, el problema de Pablo no es ese. Pablo no está enfocado en que vean que él fue y que él es el apóstol de los gentiles y que hay que darle crédito y que hay que citarlo. No, nada de eso. Cuando se proclama el evangelio, él no está pidiendo crédito alguno, ni le importa cuál grupo pueda llevarse el crédito. Lo que al apóstol Pablo le está importando es que Jesucristo es proclamado. Y eso es lo que él le importa y en eso es que él está centrado. Eso era lo que le preocupaba a su mente. Y eso era lo que le producía alegría al apóstol Pablo. Se estaba predicando el evangelio y eso era motivo de gozo para él. Él no se sentía una víctima. No era que él se sentía y decía: ay, hermano, que miren cómo yo estoy ahora y por causa de yo predicar el evangelio y ahora miren cómo yo estoy, ay, oren por mí, hermano, que yo estoy pasando. No, ese no es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está gozoso y está contento porque él sabe que todo lo que está sucediendo alrededor de él
que todo lo que está sucediendo en él tiene una sola razón de ser y es la gloria de Dios, y él se está gozando con esto. Él se está gozando con esto en gran manera porque la razón de ser de todo lo que está sucediendo es Cristo, y esto está apuntando a la gloria de Dios. ¿Ven la forma diferente de este hombre ver las cosas? Y es como deberíamos ver nosotros las cosas en nuestro obrar, en nuestro accionar día a día. No se sentía la víctima como muchas veces nos sentimos nosotros, que empezamos a narrar cosas que nos suceden y empezamos a victimizarnos. Él no se está victimizando. Él está mirando la gloria de Dios obrar en él y a través de él. Y está mirando que el evangelio está siendo proclamado. Pero tampoco él estaba mirando con amargura a sus detractores. No, tampoco. Los amaba, lo estaba mirando con amor. Recuerden la canción que ya cité. Es mi hermano comprado por la misma sangre, que yo no entendía eso. Y esa debería ser nuestra actitud. Gozarnos con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Gozarnos, que en vez de que las situaciones difíciles provoquen dolor, que nos provoquen gozo, porque estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Nosotros deberíamos vivir para el Señor. Y nosotros no deberíamos tomar las cosas personales. Cuando hay un hermano que está haciendo algo diferente a lo que yo hago, bueno, no lo tomemos personal. De hecho, ni siquiera si lo que él está haciendo no es bíblico, no lo tomemos personal, porque no lo es. Vayamos nosotros a la Biblia, tratemos nosotros de cumplir lo que las Sagradas Escrituras enseña y tratemos nosotros de aplicar las Sagradas Escrituras y de enseñar a quien nosotros podamos enseñar, que el centro de la vida del creyente debería ser las Sagradas Escrituras. Con eso hacemos más. Somos del Señor y debemos mostrarlo en nuestra manera de vivir. Dice el versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa lo que esté sucediendo. No importa cómo esté en la circunstancia, Cristo será glorificado en mi cuerpo, está diciendo el apóstol Pablo. Que Jesucristo sea exaltado con nuestro accionar, eso debería ser motivo de gozo. Eso debería producir gozo, sin importar qué tan duro pueda ser o qué tan duro nos toque a nosotros padecer. Nuestro vivir debería ser Cristo. Pablo no vivía para tener muchas posesiones materiales. No vivía para acumular riquezas. No vivía para autocomplacerse. No vivía para enfocar su vida en las metas personales que pudiese tener. Pero tampoco vivía para el placer, ni tampoco vivía para conseguir fama. Pablo dice que su vivir es Cristo. Pablo vivía para Cristo. Y eso debería definirnos. Y eso debería ser nuestro norte. Vivir para Cristo. Si nuestro vivir es Cristo, entonces nuestro obrar será para la gloria de Dios. Si nuestro vivir es Cristo, nuestro obrar será para la gloria de Dios. Ya no somos más nosotros, sino que ahora es Cristo en nosotros. Nuestro obrar, todo cuanto nosotros hacemos, todo cuanto nosotros deberíamos hacer, lo que hacemos, porque lo estamos haciendo y estamos cumpliendo. Lo que no estamos haciendo y estamos pecando por omisión, sabiendo que hay cosas que deberíamos hacer. Todo en conjunto debería apuntar a Cristo y debería apuntar
a su gloria. Y yo quiero, mis queridos hermanos, que en este momento reflexionemos juntos. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Cómo nosotros estamos reaccionando ante las verdades del Evangelio? ¿Estamos nosotros viviendo para la gloria de Dios? Sí, pastor, estamos viviendo para la gloria de Dios. Ok, tu accionar dice que tú estás viviendo para la gloria de Dios. ¿Lo dice tu accionar, las cosas que tú haces en el día a día, las cosas que tú haces y comparte, cómo comparte, tus relaciones, tus compromisos? Todo dice que tú estás viviendo para la gloria de Dios. Tú puedes decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decir esto lo puede decir una persona que tiene su vida centrada en Cristo. Y una persona que Jesucristo es su centro, esa persona, su obrar será para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿quién es el centro de tu vida? Te dirá: pastor, eso es obvio, eso no hay que preguntarlo. No, hermano. Porque hay creyentes que el centro de su vida no es Cristo. Hay creyentes que el centro de su vida son las cosas materiales, que es la avaricia, que el centro de su vida son ellos mismos, están centrados en un egocentrismo y ellos son la razón de ser de las cosas que hacen. Pero tu razón de ser, ¿cuál es? ¿Es Cristo? ¿Tú estás centrado en Cristo? ¿Qué te mueve a levantarte en la mañana? ¿Qué te mueve a ir el domingo a la iglesia? ¿Por qué lo hace? Ahora, ¿por qué no lo hace cuando no lo hace? Cuando tú no vas el domingo a la iglesia, ¿por qué no lo hace? ¿Qué te motiva a no hacerlo? Todo eso debe llevarnos a nosotros a reflexión y debe llevarnos a entender, mi amado hermano, que todo cuanto nosotros hacemos, todo nuestro obrar, todo nuestro accionar debería ser para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, si mi vivir no es un vivir para Cristo, entonces yo estoy fallando y debo ajustarme, porque yo debo vivir para agradar a mi Señor. Dios te bendiga.